la parte de neuro considero que es de las más difíciles tanto de entender como de explicar, sobre todo por la cuestión del tiempo, que en sí mismo neuroanatomía es una materia muy difícil porque es una materia completa, porque hay mucha terminología asociada. No está tan homologado como, por ejemplo, temas anteriores que hemos visto de brazo, antebrazo. Entonces, cuando tú consultas una literatura, pues una estructura puede tener un nombre y luego te vas a otro libro y se llama completamente diferente. No está tan homologada la terminología. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles. Eso es lo primero. Les puedo dar un ejemplo. Adentro del cerebro tenemos una cosa que se llama el fornix cerebral, que también se conoce como los cuatro pilares del cerebro y tiene su comisura que se llama salterio, lira de David o el hipocampo que también se llama asta de Amón. Entonces, una sola cosa puede tener cuatro nombres en total, ¿sí? Por eso yo en mis recomendaciones no les digo lean todo el SNEL o lean todo el AFIFE, porque se van a topar que luego en el Santitos varias cosas vienen con un nombre diferente. Entonces, si tú te lo aprendes tal cual el SNEL, pues no te lo van a preguntar así en el examen. ¿Sí me explico? Yo ya les había resolvido esta duda desde antes, pero me siguen preguntando y les vuelvo a contestar lo mismo. Mi recomendación para este bloque del temario es, tú haz tu diaria del Santitos, ¿sí? Del PDF. A lo mejor no le vas a entender absolutamente a toda la información, pero sí algunas partes y luego ya en la clase yo te explico todo desde cero. Esa es la mejor recomendación, ojo, para maximizar su calificación del examen. Si tu propósito es que o no ventear, esa es la mejor combinación. Santitos, que es la diaria una o dos páginas, luego vienes aquí, te explico y te digo cómo te lo van a preguntar. Que como quiera, he de decir que más del 30-40% de las cosas que yo veo son cosas que integré pues, de un chingo de libros, pero ya purificado hacia el enfoque de pues aprenderme lo que necesito aprenderme para entender lo básico y también para resolver el examen. ¿Sí? A lo mejor me dicen, ¿qué es mejor, el Santitos o la Fifi? Pues es que mejor para qué propósito. ¿Sí? ¿Es malo tomar metil? Pues es malo en qué definición, en qué parámetros, ¿verdad? Si tú me dices, oye, yo quiero aprender un chingo de neuroanatomía, entenderle bien verga, dominarlo, y no me importa cuánto voy a sacar en el examen, lee la FIFI. Si ese es tu propósito, ¿sí? Lee la FIFI. Me dices, tengo un chingo de tiempo porque soy repeti guapo y aparte no hago nada y nomás quiero leer un libro y saber un chingo de neuro, lee la FIFI. Si me dices, tengo el tiempo encima, ando leyendo verga en Biocel, en Introducción a la Medicina, no sé, la estás repitiendo, güey, yo que sé, a la verga, y adelantaste inglés, no sé, puras excusas que sacan del orto. Pues bueno, léete más el Santitos y ya. Santitos y clase, ¿ok? El SNEL se lo recomiendan mucho en la FACO y sus doctores, también sus becarios, porque es un libro muy clásico y bastante utilizado de antaño, pero yo le veo un problema muy grande a ese libro y es que no se entiende. Si no sabes neuroanatomía, no le vas a entender a ese libro. Por ejemplo, una pinche diaria de médula espinal son como 40 páginas. Y una cosa, Sofía, es leerlo y otra cosa es entenderle. Y una cosa es entenderle y otra cosa es aprenderlo. Y una cosa es aprenderlo y otra saber contestarlo en el examen. Entonces, aunque tú crees que tienes el tiempo, no, sí lo alcanzo a leer, pero ok, leer no significa que lo vas a saber contestar bien en el examen. Leer no significa que le entiendas. ¿Sí? Entonces, mi recomendación para la gran mayoría de todos ustedes es quédense con lo que veamos aquí, hagan la diaria del Santitos como quiera para que no estén tan perdidos en mi clase. Igual yo explico todo desde cero a la verga. ¿Ok? Pero bueno, entonces, fíjense muy bien. Les explico por qué voy a hacer lo siguiente. Casi siempre hemos visto todos los demás temas, desde extremidad superior hasta cuello, cabeza, empezando por lo más intuitivo, que son los huesos. Siempre que vamos a describir una región, nuestro punto ancla para comenzar a describir son los huesos, porque es lo más fácil. Te voy a hablar del hombro, primero de la escápula, clavícula y húmero. Si voy a hablar de la cabeza, pues primero de los huesos del cráneo.
El problema con neuroanatomía es que no tenemos ese punto de partida tan intuitivo. Pues, ¿cuáles pinches huesos? El cerebro no tiene huesos, ¿sí? El tallo, la médula no tienen huesos. Entonces, traslocando esa forma intuitiva de ver la información, yo considero que lo más sencillo es comenzar por cosas con las cuales ustedes ya están familiarizados. Y estoy hablando de lo que vieron en embrio, ¿sí? Y bueno, yo al chile yo sé que pues a lo mejor no se acuerdan tan chido, igual también pues yo no soy pinche embriólogo, ni mucho menos, pero quiero recordarles una cosa, que más o menos hacia la tercera semana, cuando éramos un pinche sándwich y se formaban las tres capas, en el dorso se empezaba a diferenciar una estructura que era la placa neural. ¿Sí? En la espaldita del embrión, atrás, se empezaba a diferenciar una placa neural. Luego, ¿qué le iba a pasar a esa placa conforme se formaban sus pliegues y comenzaban a juntarse? ¿En qué se transforma esa placa conforme se elevan sus pliegues y comienzan a juntarse? La médula. En un tubo, ¿sí? O sea, primero la espalda está así como placa y luego la placa se imagina en un surco central, que le decimos el surco neural, y unos pliegues. ¿Qué le va a pasar sucesivamente a esos pliegues en la espalda? Se van a juntar, ¿sí? Y luego desde la región cervical empieza a cerrarse como una cremallera doble, de tal forma que tenemos un tubo que llamamos tubo neural, ¿sí? Podemos remontarnos a eso de que cuando éramos un pinche embrioncillo, teníamos un tubo en la espalda que era el tubo neural. ¿Más o menos recuerdan eso o no? Digo, ya no me meto en Sí, cosas más sensibles sí, como sí. la notocorda, que esa nunca la hallamos, pero quiero que vean este dibujito nada más. Fíjense, aquí tenemos un dibujo de un cachorrito Puck y en el dorso pues tiene esta estructura que llamábamos el tubo neural, ¿sí? Más o menos cuando termina de cerrarse en sus extremos, pues ya saben lo típico caso de el neuroporo rostral y caudal 25 y 27 respectivamente, ¿ok? Entonces fíjate bien, esto sucede aproximadamente en la semana 4 y a la par el tubo neural se empieza a plegar en las zonas más rostrales, o sea, hacia la cabeza, podríamos decir. Fíjense cómo pasa de ser un tubo, un cilindro, a tener abultamientos en la zona rostral. Esos abultamientos que se forman en la semana 4 les llamamos las vesículas encefálicas primarias. ¿Sí? ¿Cuándo sucedía este pedo? En la semana 4. ¿Ok? Entonces se entiende que primero es tubo en la espalda y luego ese tubo empieza a tener abultamientos en la zona rostral, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿Cómo le llamamos a esos abultamientos? Vesículas encefálicas primarias. ¿Ok? Yo les recuerdo el nombre, no lo tienen que anotar, solo véanlo en la imagen. Esas vesículas respectivamente eran el prosencéfalo, que prácticamente quiere decir cerebro anterior, el mesencéfalo, que quiere decir cerebro medio, y el rombencéfalo, ¿sí? Porque tiene una forma romboidal cuando se corta, por eso rombencéfalo. Ojo con esto, nada más para que lo tengan en mente. ¿Todo el tubo se plegó o solo la porción rostral? la La porción rostral. rostral. La porción rostral, bueno, en este podríamos decir que no es correcto, ya sabemos, pero la porción superior es la que se está plegando, la que está hacia la cabeza, porque esto es lo que va a formar el cerebro, la totalidad del cerebro. ¿Y qué es todo el cerebro? Pues un chingo de cosas que ahorita les voy a decir. ¿Qué sucede con la porción caudal que realmente no se pliega de la misma forma? Pues va a formar a la médula espinal eventualmente. ¿Sí? El resto del tubo, si se fijan, no se expande tanto, sino que queda como un tubo todavía, y eso refleja la naturaleza cilíndrica de la médula espinal, que es un cordón. ¿Sí? Es un cordón. Entonces, de la porción rostral del tubo, decimos, deriva el cerebro, y de la porción caudal del tubo neural deriva la médula espinal. ¿Por qué de la rostral deriva el cerebro? Porque la rostral se pliega en vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Ok? Prosencéfalo es cerebro anterior, acuérdate, pro anterior. Mesencéfalo es cerebro medio y rombencéfalo pues es la porción más caudal. Ahora, esas vesículas se siguen expandiendo
y se diferencian un poquito más hacia la semana 5 en las vesículas encefálicas secundarias. Fíjense cómo ahora en vez de tener 3, tenemos 5 abultamientos. ¿Y qué pasó con la porción caudal? Sigue igual, porque no se pliega. ¿Ok? Entonces, el prosencéfalo se diferencia hacia dos vesículas. La más rostral corresponde al telencéfalo y debajo el diencéfalo. Ambos son derivados del prosencéfalo. ¿Qué le sucede al mesencéfalo? Se queda exactamente igual. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes lo recuerdan de clases anteriores, incluso en la vida extrauterina sigue siendo mesencéfalo y le decimos mesencéfalo. Y ahí viene el 3 y el 4, por ejemplo, que ya los vimos. ¿Sí? Y por último tendríamos el rombencéfalo, que se deriva hacia dos vesículas, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Tiene sentido que se llame médula, pues está más cercano a la médula espinal. El mielencéfalo. ¿Sí? Estas 5 vesículas que justamente aparecen en la semana 5 son las que llamamos las vesículas encefálicas secundarias. ¿Sí? Y a lo mejor vas a decir, ¿a qué te metes en estas cosas tú? Pues muy sencillo, porque estos nombres siguen siendo vigentes aún en la anatomía de la vida extrauterina. ¿Sí? Esos nombres son intercambiables por los de las estructuras a las cuales dan lugar. ¿Ok? Entonces, más o menos entienden cómo llegamos hasta aquí. De una placa a un tubo, del tubo a 3 vesículas y de 3 vesículas a 5, ¿sí o no? Sí. Y ahí están, mira, casi casi está sonriendo de que ya vas a salir a valer verga a la facultad. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien en lo siguiente. Esto sí quiero que lo dibuje, que es casi como lo que todos recordamos. Imagínate que pudiéramos hacerle un corte coronal muy puro, que no se puede porque todo está doblado, pero imagínate que le pudiéramos hacer a esto un corte coronal puro. Dividir en anterior y en posterior. Ese dibujo del corte de las vesículas es el que todos conocemos desde siempre. Anótenle de título, por favor. Vesículas encefálicas secundarias, que es el dibujo del pene invertido. ¿Sí? No es mamada, pues parece eso prácticamente. Si esa es la vesícula más rostral, ¿a qué corresponde? Les dije ahorita. Es el telencéfalo. Luego, debajo del telencéfalo, el diencéfalo. Debajo del diencéfalo, el mesencéfalo. Y debajo del mesencéfalo, los dos derivados del rombencéfalo, que son el mete y el miele. El metencéfalo y el mielencéfalo. Yo creo que este dibujo todos lo recordamos, ¿no? El del pene invertido, les digo. Que no. Sí. Bueno, en teoría representa eso, un corte, si se pudiera, coronal. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme lo anoto aquí. Algo por lo cual vale la pena hacer este dibujo y entender todas las vesículas es que al cortarlo nos damos cuenta de que sigue siendo hueco, igual que el tubo neural. ¿Sí? A ver, pues, ¿qué es un tubo? ¿Cuál es la definición de un tubo? Si hablamos del tubo neural, ¿qué es un tubo? Un cilindro hueco. ¿Sí? Pues se plegó, les dije, era una pinche placa, un surco y los pliegues. ¿Qué le pasa a los pliegues? Se juntan. ¿Sí? ¿Y qué da lugar? A un tubo. ¿Ven cómo el tubo es hueco por adentro, sí o no? Sí. Sí. Lo mismo las vesículas que se formen a partir del tubo son huecas por adentro. Por eso las vemos así sin relleno, porque son huecas por adentro. ¿Ok? Entonces, cada una de las vesículas tiene en su interior una cavidad que prevalece en la vida extrauterina. ¿Sí? Si ustedes le prestan atención a este dibujo, del diencéfalo hacia abajo, todas son vesículas sobre la línea media. Esto es la línea media. Derecho, izquierdo. ¿Ven cómo las vesículas están acomodadas en el mero centro, a excepción del telencéfalo que tiene dos abultamientos? ¿Sí o no? Sí.
Sí. Eso es porque el telencéfalo va a dar lugar sobre todo a los hemisferios cerebrales. Pues necesitamos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Cada uno de estos dos abultamientos representa lo que va a formar al hemisferio cerebral correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué da lugar la vesícula más rostral? El telencéfalo, ¿a qué da lugar? A los hemisferios. A los hemisferios cerebrales, que son uno derecho y uno izquierdo. Y fíjense cómo cada uno de estos dos tiene una cavidad en el centro. Todo esto es una cavidad que luego va a estar llena de líquido cefalorraquídeo. Esas cavidades les llamamos los ventrículos laterales. Están a los lados de la línea media, ventrículos laterales. Antes le llamaban respectivamente al izquierdo primer ventrículo y al derecho segundo ventrículo, pero eso ya es un desuso muy antiguo. ¿Sí? Ya no se utiliza eso, pero antes sí se enumeraban. El izquierdo era el primero, el derecho era el segundo ventrículo. Ahora les llamamos ventrículos laterales. ¿Sí? Izquierdo y derecho, uno en cada hemisferio. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no tiene sentido? Tiene sentido. Entonces, ¿cuál va a ser la cavidad? Escúchenme, ¿cuál va a ser la cavidad de los hemisferios cerebrales? ¿Los qué? Ventrículos. Ventrículos laterales. Los ventrículos laterales. ¿Sí? O si quieres, con nombre antiguo, el izquierdo es el primer ventrículo y el derecho es el segundo ventrículo. Ahora, fíjate bien, abajo tenemos el tejido que va a formar al diencéfalo y solo tiene una cavidad en la línea media. El diencéfalo, para no hacernos tantas bolas con todo lo que deriva, prácticamente da lugar a todas las regiones talámicas. El diencéfalo, repito, da lugar a todas las regiones talámicas. ¿Qué son las regiones talámicas? Todo lo que termina en tálamo. El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, el metatálamo, todo lo que termina en tálamo deriva del diencéfalo. ¿Sí? La segunda vesícula de rostral caudal. Ahora, como está en la línea media, pues solo tiene una cavidad. Si el izquierdo era el primero y el derecho era el segundo, pues ¿qué ventrículo sigue? Tercero. El tercero. ¿Sí? Entonces el diencéfalo tiene como cavidad el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Así se llama su hueco. ¿Sí? Ahora el mesencéfalo, raza. ¿A qué da lugar la vesícula encefálica secundaria llamada mesencéfalo? ¿A qué da lugar? Mesencéfalo. El mesencéfalo. Pues al mesencéfalo mismo con todo lo que contiene, que luego vamos a ver. ¿Sí? Casi siempre se incluyen aquí a hablar de los colículos y el tectum. Eso ahorita no tiene sentido porque no saben ni qué verga es eso. Entonces, ¿a qué da lugar la vesícula llamada mesencéfalo? Al mismo mesencéfalo. Y acuérdense que ese güey es mesencéfalo desde que es una estructura o vesícula primaria, luego cuando ya es vesícula secundaria y luego ya en la vida extrauterina sigue siendo mesencéfalo. ¿Sí? Como el mesencéfalo crece mucho y presenta bastantes núcleos, su cavidad termina siendo muy delgada. ¿Sí? Hagan de cuenta que se expande todo el tejido así, hacia los lados. Entonces queda en el centro del mesencéfalo una pequeña cavidad muy delgada que conocemos como el acueducto de Silvio. Esto que le estoy poniendo la letra S es la cavidad del mesencéfalo. Le decimos el acueducto de Silvio. O también le podemos llamar el acueducto cerebral. Ya no lo voy a anotar, pero en algunos textos, perdón, también lo puedes encontrar como acueducto mesencefálico. Pues a ver, eso no tendría pierde, pues es el acueducto que está en el mesencéfalo. ¿Sí? Sepan que a pesar de tener nombre en la nomenclatura actual, que es acueducto cerebral, se sigue utilizando un verbo el nombre de acueducto de Silvio. Probablemente así lo vieron en embrión, ¿no? El acueducto de Silvio. Sí. Sí. Bueno. Entonces, acueducto de Silvio o cerebral o mesencefálico, pues está en el pinche mesencéfalo. Ahora, si hablamos del metencéfalo y el mielencéfalo, ambas derivan de qué vesícula, que era la más caudal de las primarias. Rombencéfalo. Ambas son del rombencéfalo, así es.
Y como ambas derivan de una misma, comparten una cavidad que se conoce como el cuarto ventrículo. ¿Sí? De igual forma, pues cada uno da lugar a cosas diferentes. Si hablamos primero del mete, da lugar a lo que habría debajo del mesencéfalo. Ustedes ya lo conocen de clases anteriores. ¿Qué hay caudal al mesencéfalo? El puente. Puente. El puente, ¿sí? El puente que también le podemos decir protuberancia. Acuérdense de eso. Aparte de dar lugar al puente, da lugar a lo que hay por atrás del puente y por atrás de todo el tallo cerebral. ¿Cómo se llama? La mochilita. Cerebelo. Cerebelo. Entonces decimos que del metencéfalo deriva el puente, también llamado protuberancia, y el cerebelo. ¿Cuál va a ser su cavidad compartida junto con el mielencéfalo? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Así es, el cuarto ventrículo. Y por último, la porción más caudal de todas las vesículas es el mielencéfalo, porque está en continuación con la médula espinal. Antes de ser médula, ¿qué es? Entre el puente y la médula espinal, ¿qué tenemos? El bulbo raquídeo. ¿Sí? El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Su cavidad, pues, es exactamente la misma, el cuarto ventrículo. ¿Hasta aquí me van siguiendo con la información, sí o no? Sí. Sí. Bueno, estos que están aquí anotados son, a grosso modo, todos los derivados de las vesículas encefálicas secundarias. ¿Qué faltaría si quisiéramos hacer aún más completo este dibujo? Dibujar por debajo de las vesículas el resto de qué cosa. La médula. Por eso, pero ¿cómo se llama aquí? Del tubo. El resto del tubo neural que no se plegó es lo que va a dar lugar a la médula espinal. ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajo así simplificado. El resto del tubo neural que no formó vesículas, ¿a qué va a dar lugar? A la A la médula. médula. A la médula espinal. ¿Sí? Ahora sí, a la médula espinal. Y aquí quiero hacer un comentario que es muy importante. A pesar de que no se plegó esa porción caudal del tubo neural y da lugar a la médula espinal, ¿creen que si deriva de un tubo también esté hueca por dentro, igualito que todas las vesículas, o no? Sí. 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 Esa cavidad, como tal, ya no le llamamos ventrículo, sino que se conoce como el canal central de la médula espinal. Tiene cavidad también con líquido cefalorraquídeo, que es el canal central de la médula. También le podemos decir el conducto ependimario. Es otro nombre un poquito más común. Ese conducto existe más como un espacio virtual que como una verdadera cavidad. Se hace bien delgadito, de hecho tiene el grosor de 2 cabellos humanos. Es muy pequeño ese conducto, pero pues tiene ahí algo de líquido y células del epéndimo. ¿Ok? Entonces, conclusiones que quiero que tengamos de lo siguiente. La primera es que como el sistema nervioso deriva de un pinche tubo, pues va a ser igual que el tubo. ¿Cómo es el sistema nervioso? ¿Hueco o sólido? Hueco. 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 ¿Y cómo le llamamos en general a esos huecos que va a tener el sistema nervioso? Ventrículos. Ventrículos. ¿Sí? Entonces, repito, primera conclusión, como el sistema nervioso deriva de un tubo, pues es igual que el tubo, es un pinche hueco, tiene huecos. ¿Cómo le llamamos esos huecos? Ventrículos, a la mayoría. Segunda conclusión, utilicen como nombres intercambiables hemisferios cerebrales, telencéfalo. Regiones talámicas, diencéfalo. Mesencéfalo, pues se llama igual, mesencéfalo. ¿Sí? Y puente cerebelo, metencéfalo, bulbo raquídeo, mielencéfalo. ¿Dónde se suele utilizar más como esta dualidad de los términos? En los hemisferios. ¿Sí?
En vez de decir hemisferios cerebrales, podemos decir telencéfalo. Y sigue siendo correcto aún en la vida extrauterina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. Excelente. Ahora, fíjense muy bien en lo siguiente. Todas estas cavidades que tiene adentro el sistema nervioso contienen líquido cefalorraquídeo que se produce, se filtra y se reabsorbe. ¿Sí? Sepan que el líquido se produce por dentro del cerebro. ¿Alguien recuerda de pura casualidad cómo se llaman esos plexos que filtran el Coroideos. plasma para formar, que filtran el plasma para formar líquido cefalorraquídeo? Plexos Coroideo. coroideos. Son los plexos coroideos. Fíjense cómo apuntan hacia el interior o hacia el exterior del cerebro. Interior. Hacia el interior. ¿Sí? Esos plexos coroideos, entonces podemos decir, producen líquido cefalorraquídeo dentro o fuera del sistema nervioso. Dentro. Adentro. Adentro del sistema nervioso. Del CNS, del sistema nervioso central. Ese líquido se está produciendo todos los días, en todo momento, y tiene que circular. Por ejemplo, este que se produjo en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, tiene que bajar luego al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo, ¿cómo llegaría hasta el cuarto? Mediante el acueducto de Silvio. Por el acueducto de Silvio. ¿Sí? Y luego del cuarto, ¿a dónde se puede ir a meter? ¿Cómo se llama ese canal? Central de Ependimario. la médula. El canal central o el canal ependimario de la médula. ¿Sí? Pero ojo con este dato. Con lo que yo acabo de describir, tenemos que se produce el líquido y circula en todas las cavidades. Nos hace falta señalar unos agujeros por donde pueda salir el líquido, ni modo que se quede dentro del cerebro y explote a la vez. ¿Sí? Entonces nosotros en la pared del cuarto ventrículo tenemos 3 agujeros. ¿Sí? Está como en el dorso del cuarto ventrículo, tenemos 3 agujeros, que son los de Luschka y Magendie. Los agujeros de Luschka son laterales y el de Magendie está en la línea media. Te puedes acordar así. Luschka, laterales. No me acuerdo cómo se escribe esa mamá, creo que era así. Y el de Magendie era uno solo. ¿En dónde? En la línea media. ¿Todos están a nivel de qué ventrículo? Cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo. Lo vamos a ver, están sobre el techo del cuarto ventrículo. Que bueno, pues ahorita vale verga eso. Entonces, ¿qué sucede ahora sí con el líquido? Se produce a través de los plexos, circula desde los ventrículos laterales hacia el tercero, por el acueducto de Silvio hacia el cuarto, y a través de esos agujeros puede salir del cerebro, puede salir del sistema nervioso el líquido. Ahora, inmediatamente después de salir, ¿a qué gran espacio va a llegar ese líquido? Que pues lo conocemos de antaño, es profundo al aracnoides. Subaracnoideo. Llega al espacio subaracnoideo, así es. Entonces, fíjate bien, digo, esto no lo pongan porque les va a estorbar un vergo, pero imagínense que eso es todo el sistema nervioso y entonces esto es la pía madre. Por fuera de la pía madre, la aracnoides, un poquito más grande, y por afuera del aracnoides, la dura madre. Les digo, eso no lo dibujan porque les va a estorbar un verbo. Entonces, fíjate muy bien, esos agujeros de Luschka y de Magendie me sirven para que el líquido cefalorraquídeo se pueda filtrar o pueda perfundir hacia el espacio subaracnoideo. ¿Ven cómo sale de aquí hacia acá? De aquí hacia acá, de aquí hacia acá, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Entre qué capas va a quedar el líquido? Y a madre y en aracnoides. Entre la pía madre color rojo por dentro y la aracnoides por fuera. Entonces el líquido queda profundo o superficial a la aracnoides. Profundo. Profundo a la aracnoides, así es. ¿Cómo le decimos a ese espacio? Otra vez díganme. Subaracnoideo. Aracnoideo. Subaracnoideo. ¿Qué le va a pasar entonces ahora al líquido?
pues ya circula en la superficie del cerebro. Y ese líquido que está por fuera del cerebro tiene una función protectora. ¿Sí? Hagan de cuenta que suspende al cerebro en una cama de agua. Todo ese líquido del espacio subaracnoideo. Imagínate si no fuera de esta forma. Por el peso de la gravedad, el cerebro estaría chocando contra la base del cráneo constantemente. ¿Sí? Ese peso que ejerce la masa encefálica caería por gravedad y se apachurraría contra la base del cráneo. ¿Creen que sea bueno que el cerebro se apachurre? No. No. Pues te mueres a la verga. Entonces, una de las funciones de ese líquido cefalorraquídeo que circula en el espacio subaracnoideo es mantener suspendido al cerebro como si fuera una cama de agua o como si fuera un cubo de hielo en un vaso con agua. Así está flotando sobre esa cama de agua. Ahora, todavía nos falta un punto muy importante. Una vez en el espacio subaracnoideo, el líquido se tiene que reabsorber. Y ahí es donde entra lo que comentamos hace un vergo, eran las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. ¿Sí? Acuérdense que esas granulaciones pues simplemente eran vasos sanguíneos, ¿sí? Con tejido conectivo especializado, y en esas granulaciones el líquido se reabsorbe hacia la sangre. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe hacia el plasma, hacia las venas, ¿sí? En lo que llamamos las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacchioni. ¿Cómo es que lo pueden reabsorber? Pues muy sencillo. Cada granulación está conectada con un vaso sanguíneo. Entonces chupan el agua y la mandan hacia la sangre. ¿Se entiende la idea de lo que acabo de decir, sí o no? Sí. Bueno, ahora otro punto muy importante, que aquí voy a borrar un verbo y al final les voy a anotar lo que quiero que tengan anotado. Existe también una comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Que aquí pues lo estamos viendo todavía muy primitivo y dices, pues no mames, están ahí pegados, se comunican directo. Pues no es así. Como el tejido de los hemisferios cerebrales crece bastante, realmente queda un espacio muy pequeño por el cual se pueden comunicar los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. ¿Sí? Crece un vergo el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y ese pequeño agujerito que tiene cada ventrículo lateral para conectar hacia el tercer ventrículo se conoce como el agujero interventricular o de Monro. ¿Sí? Cada hemisferio, cada ventrículo lateral tiene su propio agujero de Monro. ¿Sí? ¿Cuántos agujeros de Monro tenemos entonces? Dos. Dos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Qué comunica el agujero de Monro o el agujero interventricular? Ventrículos laterales con el tercero. El ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Eso es lo que conecta. ¿Sí? Eso es lo que conecta. Ahora, les hago un comentario que aquí considero muy importante, porque alguna vez sí lo preguntaron. Imagínense que ese agujerito está tapado por un tumor o una hemorragia, un hematoma. ¿Qué le pasaría a todo el líquido que se acaba de producir en el ventrículo lateral, por ejemplo, el derecho? Se va a acumular Se ahí. acumula. Se acumula y se expande el ventrículo a expensas de la masa encefálica. ¿Sí? Entonces es una hidrocefalia y una ventriculomegalia. ¿Ok? Cuando la causa es por una obstrucción anatómica, le llamamos hidrocefalia no comunicante. ¿Por qué no comunica? Bueno, está tapada. ¿Sí? Puede suceder lo mismo en otras partes del cerebro. Por ejemplo, imagínate que tiene un tumor mesencefálico, ahí quién se va a obstruir, qué conducto o qué ventrículo. El de Acuérdate, El de acuerdo. Silvio. El de Silvio. Y entonces todo el líquido que esté por encima, fíjense, se va a acumular. Entonces, ¿qué se me va a expandir o qué se me va a inflar? El tercer ventrículo y también los laterales, porque ahí está la obstrucción por abajo. Si habláramos, por ejemplo, de un tumor acá abajo, en los de Luska o de Magendie, pues todo esto se va a expandir, todo esto se me va a rellenar. Entonces, ¿se entiende este concepto de hidrocefalia no comunicante cuando es por una obstrucción anatómica de los conductos que dirigen el líquido? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí.
Entonces, para hacerlo más esquemático y que pueda quedar esto en un apunte que te sirva para el examen en caso de que lo pregunte porque se lo han preguntado antes. Póngalo aquí abajo como ciclo del líquido cefalorraquídeo. Es un ciclo porque se produce y se reabsorbe, recircula. ¿Sí? ¿Dónde empieza ese ciclo en la producción? ¿Dónde empieza? Los Los florideos de plexos los coroideos. ventrículos. Los plexos coroideos. ¿Sí? Empieza ahí porque ellos producen el líquido cefalorraquídeo. Si nos fuéramos de rostral a caudal de superior a inferior, una vez que se produce, ¿a qué ventrículos va a llegar de superior a inferior? A los laterales. Laterales. Primero en los ventrículos laterales, que por supuesto es donde más se produce el líquido. Luego, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. ¿Quién es la vía de comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo? Los agujeros de Monroe. Monroe. El agujero de Monroe de cada lado, ¿verdad? De Monroe. Se escribe así, Monroe, no Monroe como Marilyn Monroe, es Monroe. Agujero de Monroe. Que también le podemos decir agujero interventricular. ¿Por qué agujero interventricular? Pues porque no mames, está entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Luego, del tercer ventrículo el líquido circula hacia el cuarto ventrículo. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué conducto o acueducto? Acueducto de Silvio. A través del acueducto de Silvio, así es. A través del acueducto de Silvio. A mí me desquiciaba ver esta mamada de Buenembro y luego también en Anato. Y decía, ¿cómo ventrículos en el pinche cerebro? O sea, ¿como los del corazón o qué pedo? ¿A ustedes la primera vez que tuvieron contacto con esta información no los desquiciaba pensar que había ventrículos adentro del puto cerebro igual que en el corazón? Era No. raro. Pues que ventrículo hace referencia solamente a una cosa, cavidad. ¿Sí? Cavidad. ¿Qué es un ventrículo? Una cavidad. Pues hay cavidades en el cerebro, hay cavidades en el corazón, hay cavidades en un verbo de lugares. Bueno, luego del cuarto ventrículo, ¿por dónde va a salir el líquido hacia el espacio subaracnoideo? Por los agujeros de Luschka y Magenta. Exactamente. Miren lo que voy a hacer para que quede bien verga el asunto. Si hablamos de la porción en la línea media, cuarto ventrículo, ¿cómo se comunica en la línea media con el espacio subaracnoideo? Magendie. Magenta. Por el agujero de Magendie. Y si hablamos en las zonas laterales, ¿cómo se comunica el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo? Con los de Luschka. Con los agujeros laterales o de Luschka, así es, agujeros de ese güey. De Luschka. Bueno, entonces, ya por último, podríamos decir que del espacio subaracnoideo, ¿a dónde va a reabsorberse el líquido? A las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. Esas las vimos cuando hablamos de la calota, ¿sí? Porque le hacían justamente una indentación a la cara inferior de la calota. ¿Cómo se llaman esas fositas? Nah, me están pasando de verga. Miren la imagen, por favor. Acuérdense que en el cráneo, si nosotros le hacíamos un corte de este tipo, un corte axial, y veíamos por abajo, pues esta tapa que era como un casco, le decíamos la calota del cráneo, ¿sí? Fíjense cómo adentro de esa calota hay muchos huequitos o indentaciones. A esos huequitos les llamamos las fositas granulares. ¿Quién va a estar ahí posado o guardado en la fosita granular? Pues las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. En esas granulaciones que les digo tienen contacto con los vasos sanguíneos, se va a reabsorber el líquido. Llega aquí el líquido desde el espacio subaracnoideo y se reabsorbe hacia la sangre. ¿Sí? Entonces, a ver, dos preguntas que les pueden hacer de esto, que estarían muy fáciles, pero sí las han hecho. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos.
¿Dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre? Pacchioni. Eso no será muy bien. En las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. Sí, no de Pacini, ese es otro güey. El de Pacchioni. Bueno, ahora, si te dijeran que un paciente tiene una hidrocefalia por una obstrucción entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿qué agujero anatómico está obstruido? Monroe. Monroe. El de Monroe. Si te dijeran que tiene hidrocefalia por una obstrucción entre el tercer y cuarto ventrículo, ¿cuál es el agujero conducto afectado? El Silvio. Acueducto de Silvio. Silvio. El de Silvio. Y si te dijeran que tiene una obstrucción a nivel de la línea media en el cuarto ventrículo, Magendie. 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 Magendie, así es. Entonces, ¿se entiende cómo va circulando el liquidillo, sí o no? Sí. Sí. Esto lo considero muy relevante. Igual, luego vamos a hablar todavía más específico de los ventrículos y su localización, así como sus límites. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño matiz importante. Como si fuera ChatGPT, voy a matizar algo. Nosotros tenemos plexos coroideos prácticamente en todos los ventrículos. ¿Sí? Todo lo que se llame ventrículo tiene plexo coroideo. O sea, ¿ventrículos laterales tienen o no tienen? Sí, Sí. Sí. ¿Tercer ventrículo tiene o no tiene plexos? Sí. también tiene. El acueducto de Silvio, si se llama acueducto y no ventrículo, ¿tiene o no tiene? No, no No. tiene. No. ¿El cuarto ventrículo tiene o no tiene? Sí tiene. Sí. Tiene. ¿Y el canal central de la médula tiene o no tiene? No No. tiene. No. Entonces, ¿dónde están los plexos, banda? En los En los ventrículos. ventrículos. En los ventrículos. No en todas las cavidades, más bien están en los ventrículos. Laterales, tercero y cuarto. Laterales, tercero y cuarto. Todo lo que no se llame ventrículo no tiene plexo. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, Sí. bueno. Entonces, ya habiendo más o menos dicho esto, vamos a hacer un dibujillo, ahora sí, de las porciones del sistema nervioso central. Que, a ver, nos podemos anclar de lo que acabamos de comentar, de las vesículas. Entonces, póngale de título ahí un dibujo, porciones del sistema nervioso central. Y la forma más intuitiva de dibujarlo es con una vista lateral. ¿Sí? Volten. Esto no era una vista lateral. Más bien era un corte, como les dije. Coronal. Coronal. Entre comillas, corte coronal, porque ya sé que está doblada la chancla, entonces no es un verdadero corte coronal, pero imagínate, es coronal. ¿Sí? Y lo vemos desde enfrente así. Por el hecho de ser coronal es que podemos ver ambos lados de la línea media. Esto es derecho y esto es izquierdo en el dibujo. Pero ahora vamos a dibujar un pop así, miren, desde un lado y ya formado todo el sistema nervioso. ¿Ok? Más o menos les recuerdo de dónde lo sacamos para que tenga algo de sentido. Ahí estamos viendo todo el sistema nervioso central. Visto desde enfrente primero, y de hecho ahí se ven las dos masas grandotas. Déjenme le quito las meninges porque como que los incomoda un poquito. Y le quito también los órganos. Ahí está. Ahí ya no incomoda. ¿Va? Este era el pene invertido. ¿Qué sería esto? En vesícula, no en nombre, en vesícula. ¿Qué es eso? Los ventrículos laterales. El telencéfalo. Es el telencéfalo, verga. ¿Sí? Son los huevos del pene invertido. Es el telencéfalo. ¿Sí? Ahí está el telencéfalo. ¿Qué habría dentro del telencéfalo, el ventrículo qué? Los La ventrículos. lateral. Lateral. Así es. Aquí adentro estaría el diencéfalo, luego el mesencéfalo, luego el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? Y luego todo esto alargado, que es un tubo todavía, pues es la médula espinal, porque esa no se plegó. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el POV así, miren, desde la vista lateral izquierda. ¿Ok? Vamos a hacer ese dibujo rapidito. Entonces, fíjate muy bien. Lo que más llama la atención de todo el sistema nervioso central en la vista lateral pues son los hemisferios.
¿sí? Aquí pues ya no le diríamos en plural, pues simplemente diríamos hemisferio cerebral. ¿Cuál es si esta es una vista izquierda? Izquierdo. El izquierdo. Es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Correspondiente al tele, die, mete o mielencéfalo. Tele. El telencéfalo. Es el telencéfalo, así es. Ahora, fíjate muy bien en lo siguiente. Dentro del hemisferio cerebral queda metida, o metidas más bien, todas las regiones talámicas, ¿sí? O sea, por adentro de cada hemisferio queda el diencéfalo, ¿sí? Ahí, para no decir todas las regiones talámicas, que son un verbo, lo podemos resumir así. Adentro del hemisferio cerebral queda atrapado el diencéfalo. Y ahorita se los voy a demostrar con un corte. Lo caudal al diencéfalo, ¿a quién tendríamos? Mesencéfalo. Primero al mesencéfalo, así es. Primero al mesencéfalo. Luego caudal al mesencéfalo, ya no como vesícula, sino como parte del tallo, ¿el qué? El puente. Frente. El puente, más caudalmente el bulbo. Y justo por atrás del puente, la mochilita, ¿cómo le decimos? Cerebelo. Cerebelo. Todo eso es lo que deriva de las vesículas encefálicas, ¿sí? ¿Qué deriva de la parte del tubo neural que no se plegó y más bien queda como un tubo también? Médula espinal. Doble espina. La médula espinal. Así es, la médula espinal. ¿Tiene sentido este dibujito o no? Sí. Bueno, quiero que vean lo siguiente, raza. Quiero que vean lo siguiente, nada más aquí. Nosotros cuando observamos un ejemplar anatómico, o sea, ya vida extrauterina, es muy fácil localizar, pues, sobre todo el hemisferio cerebral. ¿Sí? El diencéfalo no se puede ver porque quedó adentro. Y esto se explica porque en el desarrollo crece más el telencéfalo de lo que crece el diencéfalo. Imagínatelo de la siguiente forma, otra vez visto desde enfrente. ¿Eso es tele o di? Tele. 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 Luego aquí abajo el di, luego el mesen, luego todos los demás. Bueno, fíjate lo que sucede con el telencéfalo. Se expande hacia arriba, hacia los lados y luego hacia abajo. Hacia arriba, hacia los lados, luego hacia abajo. De tal forma que en algún momento quedan unas porciones del telencéfalo bien grandotas y terminan integrando adentro de ellas el diencéfalo. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? Crece esto así bien grandotote, el telencéfalo, y ven cómo el diencéfalo quedó atrapado adentro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, conclusión de eso nada más, el diencéfalo queda dentro de qué? Del telencéfalo. Del hemisferio. Queda adentro, así es, queda adentro del telencéfalo. El diencéfalo queda adentro del telencéfalo. No es la misma vesícula, pero quedó integrada adentro de los hemisferios cerebrales, adentro del telencéfalo. Díganme cuando ya pueda quitar esto para explicarles las funciones a grosso modo de cada parte. Ya. Bueno, si quieren ahí mismo o en la tabla que les puse de las diapositivas, vamos a hablar a grosso modo de para qué sirve cada cosa. ¿Sí? ¿Por qué considero importante hablar a grosso modo de todo lo que tiene el sistema nervioso central? Porque casi nunca hablamos de una estructura aislada. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ya vieron, me imagino, la clase en la facu de médula espinal. Les hablaron de un chingo de regiones que no eran la médula. La vía córtico-espinal y la circunvolución precentral. Espérame, güey, ¿qué es una circunvolución para empezar? Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es, a grosso modo, qué función tiene cada una de las porciones del sistema nervioso central. Les digo, si quieren ahí mismo en su dibujo pitero o ya en la tabla que estoy utilizando acá en las diapositivas. ¿Ok? Bueno, raza. Entonces, fíjense muy bien. Si hablamos primero de la estructura más rostral, los hemisferios cerebrales o telencéfalo, se considera
el centro cerebral superior por excelencia. Y superior no solo en el sentido anatómico de que está arriba, sino que es como un centro de control para todo lo demás. ¿Sí? De hecho, si observamos esta vista, llama la atención su tamaño. Sí o no, los hemisferios son mucho más grandes que todo lo demás. Sí. Sí. Entonces, los hemisferios van a tener un chingo de funciones asociadas que incluso no las conocemos del todo, pero voy a empezar con lo más primitivo, que corresponde a lo motor y a lo sensitivo. Fíjense cómo todo el hemisferio cerebral está plegado a manera de gusanitos, ¿sí? Que llamamos circunvoluciones. Cada uno de esos gusanitos que tiene el cerebro en la superficie, mírenlos, les decimos circunvoluciones. Y esas circunvoluciones, como están en la superficie del cerebro, les puedo llamar la corteza cerebral. Todas las circunvoluciones son la corteza cerebral. El conjunto de las circunvoluciones son la corteza cerebral. Y si ustedes lo recuerdan de clases que ya tuvieron de histo, en la corteza están localizados sobre todo los somas de las neuronas, los cuerpos de las neuronas, o sea, sustancia gris o sustancia blanca. Gris. Los somas, pues es gris, ¿sí? Entonces, a ver, de los hemisferios cerebrales, lo voy a poner así, simplificado, toda su superficie en conjunto, ¿cómo le decimos? La corteza. Es la corteza, así es la corteza, le decimos corteza cerebral. Y esa corteza cerebral, punto muy importante, decimos que se divide en gusanitos que llamamos circunvoluciones. Se divide en circunvoluciones, toda la corteza. Ahora, esto es muy reduccionista, muy sobresimplificado, pero a grosso modo podemos decir que cada una de las circunvoluciones tiene función diferente. Hay un centro para la memoria, un centro para la visión, un centro para la audición. ¿Sí? Entonces, a ver, lo principal y lo que más es importante de todos los hemisferios cerebrales. Tiene una circunvolución, a ver si la alcanzamos a ver ahorita completa, un pedazo de corteza donde nace todo lo motor para el hemicuerpo contralateral. ¿Recuerdan que eso lo comentamos en la clase de nervio facial? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ese pedazo de corteza se conoce como la circunvolución precentral. Ahí nacen todas las órdenes motoras para el movimiento voluntario en la circunvolución precentral. Y decimos que cada hemisferio, escúchenme, cada hemisferio controla al hemicuerpo contralateral. ¿Sí? De tal forma que si yo quiero empuñar mi mano derecha, ¿de qué hemisferio vino la orden? ¿Del hemisferio derecho o del izquierdo? De la izquierda. Izquierdo. Del izquierdo. ¿Sí? Si quiero flexionar mi rodilla izquierda, ¿de qué hemisferio vino la orden? Del derecho. Derecho. El derecho. Así es. Entonces, una conclusión. Todos los movimientos voluntarios comienzan en la corteza del hemisferio cerebral, ipsio contralateral, Contralateral. contralateral. Y eso ya es bastante, aunque no estemos enfocando en una cosa, eso ya es bastante. Absolutamente todas las regiones corporales tienen movimiento. La extremidad superior, inferior, el cuello, la cara, los ojos, el abdomen, la pelvis, el perineo. Acuérdate, está ahí el bulbo esponjoso. ¿Sí? Apretabas también el esfínter externo, el puborectal para no cagar.
cualquier movimiento del cuerpo comienza en la corteza del hemisferio cerebral contralateral. ¿Se entiende esta idea, sí o no? Sí. Bueno, asimismo, ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajito. Asimismo, toda la sensibilidad general tiene que llegar a la corteza para hacerse consciente. Y sigue el mismo principio, a toda la corteza del hemisferio ipsi o contra. Contra. Contra lateral. El hemisferio contralateral. ¿Sí? Entonces anótalo. Toda la sensibilidad general tiene que llegar a la corteza del hemisferio contralateral para hacerse consciente. Para hacerse consciente. Entre paréntesis, ponle para percibirla. Y ahorita les voy a explicar un poquito sobre esto. Díganme cuando lo hayan terminado de notar. Ya, sí, no, Ya. tal vez. Ya. Bueno, fíjense muy bien. Recordando cosas que vimos en primer parcial. Si yo me pego en el hombro en este momento, pues mis receptores cutáneos y las terminales nerviosas libres del dolor van a mandar una aferencia hacia la médula espinal. ¿Recuerdan de pura casualidad qué nervio recoge así el dolor en el hombro? Hoy me fui con el más fácil, no mames. Músculo cutáneo. El El axilar. axilar. El axilar. Que sacaron 90 en el primero. Bueno, entonces yo me pego aquí en el hombro. ¿Quién recoge esa aferencia? El nervio axilar. La rama cutánea lateral superior del brazo. Bueno, el axilar. ¿Sí? El axilar lleva esa información hacia la médula espinal al nivel de C5, porque ese es el dermatoma correspondiente. ¿Sí? Pero no basta con llegar a la médula para que yo sienta el dolor. Yo no percibo el dolor con la médula espinal. Una vez estando en la médula, tiene que viajar hasta la corteza cerebral contralateral para que se perciba. ¿Sí? Entonces el orden sería esto. Yo me pego en el brazo, lo recoge el axilar, llega a la médula. Luego la médula lo envía hacia la corteza cerebral contralateral y ahora sí percibo el dolor. ¿Sí? Entonces podríamos decir que en la corteza la sensibilidad general se hace consciente, ¿sí o no? Sí. Sí. En este contexto donde yo me pegué sobre el brazo derecho, ¿a qué corteza llega? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. A la izquierda. Y viceversa. Si yo me pego en el hombro izquierdo, eso tiene que llegar hasta la corteza del hemisferio derecho para ser percibido. ¿Sí? ¿Qué pasó, Gerardo? David, entonces, o sea, con esta información, ¿se podrá decir que la conciencia humana está en la corteza de los hemisferios? Eso es lo que creemos, pero no lo sabemos todavía. ¿Sí? Fíjate que esa es una de las preguntas más interesantes y me la hacen todos los semestres y no es ignorancia mía, que les digo yo, no soy la última palabra en los neuro, por supuesto, pero no sabemos todavía dónde radica la conciencia humana. Creemos que está en el lóbulo frontal o que es parte de un proceso involucrado en el lóbulo frontal, pero no se sabe dónde está la conciencia. ¿Sí? No se sabe exactamente. ¿Por qué? Porque el paradigma actual de las neurociencias, que así se le llama al conjunto de todo lo que sea neuro, es un paradigma muy mecanicista, que entiende al cuerpo humano como un sensor, cables y un centro de procesamiento. ¿Cuáles son los sensores? Los receptores cutáneos, el ojo, el oído, los receptores del gusto. ¿Cuáles son los cables? Pues los nervios y todas las vías de conducción nerviosa. Y los centros de procesamiento, pues el cerebro, la corteza cerebral. ¿Sí? Es un paradigma muy mecanicista, muy materialista de entender la conciencia humana. Entonces, como el último sitio hasta donde podemos rastrear los estímulos aferentes es la corteza cerebral, pues creemos que en parte ahí está la conciencia. ¿Sí me explico o no? Sí.
Y entiéndase por conciencia como ese entendimiento de nosotros mismos en el mundo, de saber qué somos, ¿verdad? Pero realmente ni puta idea, nadie sabe ahorita dónde está la conciencia humana. ¿Ok? Y algunos dicen que nunca lo vamos a descubrir, pero bueno, quién sabe. Ahora, fíjense muy bien en lo siguiente. Aparte de permitir todo el movimiento voluntario del hemicuerpo contralateral y aparte de recibir toda la sensibilidad general del hemicuerpo contralateral, también en los hemisferios se interpretan los estímulos de los sentidos especiales. ¿Sí? Lo mismo va a suceder. Por ejemplo, yo escucho la palabra pito con mi oído derecho. ¿Sí? Esa información perturba la membrana timpánica, los huesecillos del oído y luego la perilinfa del oído interno, ¿verdad? Luego se mueven las células ciliadas y mandan una información o impulso nervioso hacia el nervio vestíbulo coclear. Pues ese es el orden de una onda sonora hasta que yo la puedo escuchar. Bueno, el nervio vestíbulo coclear lleva la información hacia el tallo, pero yo no escucho con el tallo. Esa información tiene que subir hasta una parte de la corteza y ahí es donde yo interpreto los sonidos. Lo mismo el ojo. Yo veo con mi ojo, esa información incide sobre la mácula de la retina, luego la retina envía esa información por qué cable. El nervio. Nervio óptico. Pues por el nervio óptico. Esa información llega al cerebro y ahora sí se interpreta en una parte de la corteza que es la región occipital. ¿Ok? Entonces, lo mismo aplica para la sensibilidad general, pero también para los sentidos especiales. Entonces, póngale ahí, seguimos todavía con los hemisferios. Aquí llegan las aferencias de los sentidos especiales para hacerse conscientes. Entonces, ¿se entiende que funciona de la misma forma? Tiene que llegar aquí la info para que yo la pueda escuchar, ver, oler, gustar, ¿sí o no? Sí, Bueno, y ojo con esto, fíjense cómo aquí no le puse que llega a la corteza del hemisferio contralateral, porque aquí depende de la vía, ¿sí? Algunas vías sensitivas especiales sí se cruzan, otras no se cruzan y otras llegan a ambos hemisferios. Un ejemplo que les puedo dar es la audición. Lo que yo escucho con mi oído derecho termina llegando a mi corteza del hemisferio derecho, pero también a la del izquierdo. ¿Sí? Entonces aquí no hay que generalizar porque llega a ambos lados de la línea media. Si hablamos de los sentidos especiales, no generales. También el gusto, lo que yo pruebo con mi lengua derecha, llega a mi hemisferio derecho, pero también al izquierdo. ¿Sí? Si hablamos de la visión, también llega a ambos lados. Ahí habría que puntualizar ya que hablamos de cada una de las vías. ¿Ok? Bueno, ya para acabar con los hemisferios raza, otros puntos importantes es que los hemisferios se encargan de las funciones ejecutivas. Que a ver, el nombre sugiere un verbo. Cuando dices ejecutivo, yo me imagino a los pixies de los padrinos mágicos. Le llamamos funciones ejecutivas a todas las funciones cerebrales superiores, como a la parte racional del cerebro. Dígase funciones ejecutivas, la primera, el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje no es sentir algo de la piel o de la lengua o del oído. El lenguaje es una serie de símbolos que codificamos y decodificamos para comunicarnos. Tú transformas el pensamiento en símbolos que emites y también los símbolos que alguien emite los interpretas. Esa codificación y decodificación de los símbolos, le podemos llamar lenguaje, también radica en los hemisferios cerebrales. Y es una función ejecutiva. Otra función así, como inteligente ejecutiva, que se les puede ocurrir, ¿qué creen? Escribir. ¿Cómo? Escribir. Estudiar, No, pues sí. O escribir. ¿ok? Pero un poco encima de eso, ¿qué necesitas para estudiar o para escribir? Atención. La atención es una función ejecutiva. ¿Y a qué le decimos atención? Pues la capacidad de enfocar
tus recursos cerebrales en una tarea específica. Otra, la memoria, ¿sí? Otra, el control emocional. Es una función ejecutiva, es una función cerebral superior. Porque, a ver, las emociones es como la respuesta a los estímulos externos. Te calientas así, te gritan o te mentan la madre y te emputas. ¿Sí? Pero en ese momento tú no contestas, te va a partir tu madre porque te van a meter un reporte y vas a ir a la dirección. Entonces, el control emocional es otra función ejecutiva. No el percibir la emoción, sino controlar lo que hago con esa emoción. ¿Ok? Entonces, para resumirlo, las funciones ejecutivas son las que nos hacen ser el hombre en sociedad o la mujer en sociedad, podríamos decir. Es como la parte racional, no animal del cerebro humano. ¿Ok? Que incluye el lenguaje, atención, ¿qué más les dije? Memoria. Control emocional. Memoria. Pues sí, si no tuviéramos memoria, pues nadie podría ser profesionista, para empezar. No podrías ejercer ninguna profesión si no tuvieras memoria. ¿Sí? No serías una persona en sociedad. Y por último, el control emocional. ¿A poco no les ha pasado que a media clase se emputan porque un maestro o alguien dijo algo que no es muy de su agrado? ¿Les ha pasado eso a media clase alguna vez? Sí. Sí. Sí, ¿Por qué no te levantas y le dices, chinga tu madre? Porque me va a Control reportar. emocional. Porque tienes control emocional, así es. Tú percibes la emoción, pero no actúas completamente con base a esa emoción. Eso es a lo que me refiero con el control emocional, ¿sí? Que evidentemente en muchos contextos pues tendrá muchas interpretaciones diferentes. ¿Ok? ¿Qué pasó, Gucci? O sea que pensar también sería como una función ejecutiva. Ajá. Que a ver, pensar ya es ser consciente. Y volvemos a lo mismo, que chingados es la conciencia, ¿verdad? Entonces ahí está, pues, podríamos decir que sí. ¿Ok? Ok. Exacto. También depende de pensar qué cosa. ¿Ok? Bueno, aquí abajo iba a anotar todos esos puntos, pero dejémoslo así como todo parte de las funciones ejecutivas. Otras cosas que podríamos decir para lo que sirve el cerebro, sobre todo la parte del lóbulo frontal, es para la personalidad y para el juicio. ¿Sí? Que el juicio varía de una región a otra, de un país a otro y de un contexto histórico a otro. Prácticamente podríamos decir que el juicio es determinar lo que es correcto y lo que no. Para el hombre en sociedad, interiorizar las leyes. ¿Sí? Interiorizar las leyes. También el código silencioso de lo que está bien y lo que no está bien. ¿Sí? Juicio es determinar qué está bien y qué no está bien dependiendo del contexto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy en la fila del Carl's Jr. y me da un chingo de comezón en el huevo, yo voy a estar ahí en el Carl's Jr. frente a todo rascándome el huevo así. No. Pues No. claro que no, porque No. mi juicio me dice que a pesar de que es una necesidad para mi cuerpo en ese momento, no la voy a suplir ahí enfrente de todos. Eso es juicio. Luego llego a mi casa, ahí me puedo rascar a gusto todo el dartos de adelante hacia atrás. Sí. sí. Eso es el juicio, determinar qué está bien y qué está mal según el contexto. El contexto. ¿Ok? Pues también los hemisferios cerebrales se encargan de esa función del juicio. ¿Ok? Bueno, voy a borrar eso porque luego no me va a caber lo del tálamo. Pero fíjate en esta imagen de aquí abajito, cómo estamos viendo ahora una vista medial del hemisferio cerebral. Hagan de cuenta, volteen, que a esto, así, lo cortamos. Le hicimos un corte sagital, ¿no? Que divide en derecho y en izquierdo. Sí, Vamos a quitar el hemisferio izquierdo a la verga y nos vamos a asomar así. Si quitamos el izquierdo, ¿qué hemisferio vamos a ver? El derecho. Derecho. derecho, El derecho. Solo que desde su vista lateral o desde su vista medial. 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 De su vista medial. Es esto de aquí. Esa imagen es un hemisferio derecho, es de la vista medial. Todo lo que estoy señalando de color azul son las regiones talámicas, o sea, el diencéfalo. ¿Sí? Y en todo ese diencéfalo, raza, fíjense bien,
en todo ese diencéfalo, importa sobre todo esta parte de aquí, esta pelotota de aquí. Esa pelota que se quedó ahí atorada dentro del hemisferio cerebral es el tálamo. Y abajito del tálamo, ¿qué creen que esté? El hipotálamo. Hipotálamo, El hipotálamo. Tálamo y hipotálamo. Ambos, como son regiones talámicas, ¿a qué vesícula pertenecen? diencéfalo. Al diencéfalo. ¿Los podemos ver a simple vista o hay que hacer un corte sagital de los hemisferios? Hay que hacer un corte sagital. Un corte sagital, así es. Ahora, si nos vamos primero con el tálamo, raza, esta porción superior tiene una función muy importante. Podríamos decir que el tálamo es una estación intermedia para todos los estímulos que pretenden llegar a la corteza. ¿Sí? A la corteza de los hemisferios cerebrales que comentamos ahorita. A la corteza de los hemisferios cerebrales. Hagan de cuenta, el tálamo es el cadenero delante. Dice quién entra y quién no entra. ¿Sí? Díganme cuando lo hayan notado y se los explico rápido. Ya. Vale. Fíjate muy bien. Vamos a poner el ejemplo aquí, no lo tienen que dibujar porque al chile nada más les va a quitar espacio. Pero otra vez, esos son los hemisferios. Esa es la corteza de los hemisferios. Y esa bola aquí abajito es el tálamo. ¿Sí? El primer ejemplo que les puse, un putazo en el hombro. Lo recibe mi nervio axilar y lo lleva a la médula. Y luego de la médula, ¿hasta dónde tiene que llegar para ser interpretado o percibido? Hasta los hemisferios. Hasta la corteza de los hemisferios. Pero antes de pasar por ahí, pasa por el tálamo. Luego del tálamo, ahora sí, a la corteza de los hemisferios. Otro ejemplo, lo que yo estoy viendo con mi ojo. Lo trae el nervio óptico y lo lleva primero al tálamo. Y ahora sí del tálamo a la corteza para poder ser percibido. Otro ejemplo, la audición. Llega a mi cóclea, donde están las células ciliadas, de ahí al nervio vestíbulo coclear, al tallo, y luego al tálamo. Y ya del tálamo ahora sí a la corteza. ¿Se entiende la idea de que cualquier estímulo sensitivo que pretende llegar a la corteza para hacerse consciente, primero pasa por el tálamo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y esto tiene dos implicaciones muy importantes. La primera es la modulación que puede ejercer durante el sueño. ¿Sí? Lo que hace el tálamo cuando toca dormir es que inhibe todos estos estímulos para que no lleguen con la misma fuerza a la corteza que durante la vigilia. El tálamo dice, no, la presión, el tacto ya no llega tanto. Lo que estoy viendo tampoco, lo que estoy oyendo tampoco. Y eso permite disminuir la actividad cerebral de la corteza para que te relajes y te duermas. ¿Sí? Como quien dice, en ese momento del sueño el tálamo tiene una actividad inhibitoria sobre todos los estímulos. Y les puedo dar un ejemplo bastante sencillo. ¿Alguna vez en una pijamada les ha tocado que se duerme su compa, está bien jetón, y ustedes llegan y hasta le abren el ojo y ni siquiera se despierta? Sí. Sí. O está así bien jetón y le dibujas aquí un nervio petroso mayor por encima de la fibra bucal, lo que tú quieras. No se despierta. ¿Sí? Porque en ese momento que está dormido, el tálamo tiene una actividad de inhibición para que ese impulso no llegue a su cerebro y pueda quedarse dormido. ¿Qué creen que suceda en el momento del despertar? Se activa otra vez. Exactamente, el tálamo permite que pasen los impulsos y ahora sí lleguen a la corteza y los puedas percibir. ¿Sí? Ojo, yo lo veo muy simple como inhibido o activado, pero realmente funciona como una modulación. No es que te quedes completamente anestésico cuando estás dormido, porque si te dan un putazo bien fuerte, ese sí lo deja pasar el tálamo y te despierta. ¿Sí? Entonces,
Primera función que podríamos decir del tálamo, modula la actividad de las aferencias hacia la corteza cerebral. Todo lo sensitivo tiene que pasar primero por el tálamo antes de llegar a la corteza. ¿Sí? Una segunda implicación, pero no menos importante, es que el tálamo, de cierta medida, nos ayuda a enfocar los recursos atencionales. Sobre todo le ponemos atención a las cosas con el lóbulo frontal, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero a ver, imagínate que yo estoy en Biblia y quiero leer 5 diarias porque no leí ni vergas toda la semana. Cuando yo estoy sentado en Biblia, escucho que al lado están hablando de un cabrón que cerraron su cuenta. Aparte huele a caca a la biblioteca y a patas. Aparte siento aquí presión en mi pompi porque estoy sentado en una silla bien incómoda. Aparte como que me duele el hombro. Todo eso consume tus recursos atencionales del lóbulo frontal. ¿Qué es lo que hace el tálamo? El tálamo percibe a qué le quieres dedicar tu atención e inhibe todo lo demás que no esté relacionado. Es por eso que cuando tú te sientas a leer, sobre todo estás pensando en la lectura, en las aferencias de la retina y las palabras. Y en ese momento no te das tanto cuenta de la presión en las pompis, si hace frío, si hace calor, si huele a caca, si un güey está hablando ahí de un vato que funaron, ¿sí? Entonces lo que hace el tálamo es modular esas aferencias y te permite enfocar tus recursos atencionales hacia la tarea específica que quieres realizar, ¿sí? Por ejemplo, si quiero sentarme a estudiar, ¿qué cosa deja pasar el tálamo con un vergo de voltaje, digámoslo así? La concentración, Bueno, pero hablando de las aferencias, el La tacto, el visión, dolor, la temperatura, la visión, La ¿qué la será? visión. visión, La visión, ¿sí? Y por ejemplo, tiene una actividad inhibitoria sobre la audición. ¿No les ha pasado que están muy concentrados haciendo algo y te tienen que hablar varias veces hasta que volteas y le pones atención a eso? sí, Sí. Porque en ese momento el tálamo tiene una actividad inhibitoria sobre pues, los estímulos auditivos, sensitivos generales, pero una actividad excitadora o estimula las aferencias de la retina. Entonces, dos cosas para las cuales sirve el tálamo. Es un filtro para todo lo que quiere llegar a la corteza. Durante el sueño inhibe esas aferencias y durante la vigilia permite enfocar los recursos atencionales sobre una tarea específica. ¿Ok? Si, por ejemplo, mi tarea específica es escuchar música, ¿qué cosa deja pasar el tálamo? El tacto, el dolor, la temperatura, la audición, la visión, la audición. Audición. la audición. Y el tacto y todas esas demás características de las aferencias, pues no las deja pasar tanto. ¿Sí? Imagínate si todo el tiempo estuvieras sintiendo todos los estímulos corporales simultáneamente. Te vuelves puto loco. Te vuelves puto loco. ¿Sí? A ver, un ejemplo, cuando sales a la calle, tú sientes la primera gota de agua fría que cae sobre tu hombro. Luego sientes la segunda gota, la tercera, la cuarta, la quinta. Y después de eso, solo sientes un tono de que, pues hace frío, está fresco. Pero ya no sientes cada gota como un estímulo individual. ¿Sí me doy a entender con esto o no? Sí. 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 Sí, Digamos que si no existiera esta actividad talámica, seríamos como un perro persiguiendo su cola siempre, siempre detrás de otro estímulo y de otro y de otro, y no podríamos concentrarnos. ¿Ok? Entonces tiene implicaciones para el sueño y la concentración. ¿Ok? Ahora, una conclusión que es más relacionado con lo que vamos a estar viendo en anatomía. Todas las vías sensitivas van a tener un relevo en el tálamo. ¿Sí? Cualquier vía que veamos, pues vamos a ver un vergo de vías, antes de llegar a la corteza, ¿dónde va a ser sinapsis antes de llegar a la corteza? En el tálamo. En el tálamo. En el tálamo. Si quieren, ahorita les explico un poquito más de qué es una vía. Ahora, esta región que se encuentra inmediatamente por debajo del tálamo, que podríamos llamar pues, el hipotálamo, es bastante diferente en el sentido de que no está relacionado con las aferencias de los sentidos ni de los sentidos especiales. Más bien el hipotálamo es un centro regulador de las funciones autónomas.
Y no solo de las funciones autónomas, sino también del sistema endocrino. Del sistema endocrino. Ustedes ya lo habrán visto para este punto, pero en el hipotálamo están todas las células que liberan factores liberadores de hormonas de la adenohipófisis. ¿Sí? Díganme 3 hormonas liberadoras de hormonas de la adenohipófisis. A ver, Una ¿Mm? propiedad del sistema cortisol. O todas las que terminan en RH, Releasing Hormone, GnRH, TRH, CRH, todas las hormonas liberadoras. ¿Quién las secreta? El hipotálamo. ¿Y hacia dónde van? A la adenohipófisis, y ahora sí la adenohipófisis avienta su mugre. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende que está relacionada con el sistema endocrino? ¿El hipotálamo? No. sí, Sí. Bueno, ¿a qué nos referimos con que aparte se relaciona con las funciones autónomas? Muy simple. Cuando nosotros hablamos en segundo parcial del sistema simpático, por ejemplo, decíamos que tiene su origen en las astas laterales de la médula espinal, el simpático. ¿Sí? Ya de las astas laterales a los troncos y de los troncos al órgano efector. Pues de hecho tenemos un ejemplo de tercer parcial. El asta lateral de T1, ganglio cervical superior y luego a la órbita. Aquí la pregunta es, ¿quién le dio esa orden a las astas laterales de la médula? El hipotálamo. Hay neuronas hipotalámicas que tienen conexión con las astas laterales de la médula. ¿Sí? Entonces ahí es donde confluye que el hipotálamo pues tiene funciones autónomas, está conectado con la médula espinal, particularmente con las astas laterales, que son del sistema nervioso autónomo. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? sí. Sí. Luego vamos a ver específicamente qué cosa. También se encarga de la modulación del hambre, del apetito, ayuda también en lo del sueño, la vigilia. Hagan de cuenta que es como un reloj biológico el hipotálamo y cosas que tengan que ver con el sistema endocrino. Ya lo especificaremos después. Ambas regiones talámicas, acuérdense, son del diencéfalo. Hay más cosas que luego las vamos a ver, que son el epitálamo, el subtálamo y el metatálamo. También son diencéfalos, solo que pues, tienen una función ahí muy secundaria que ahorita no vale la pena mencionar. ¿Ok? Bueno, si nos vamos ahora hacia abajo del diencéfalo, pues tendríamos el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, o mesencéfalo, puente y bulbo. ¿Que en conjunto qué son? Tallo cerebral. Tallo cerebral. Con el tallo cerebral, así es. Y a ver, el tallo cerebral ya le conocemos una de sus funciones principales. ¿Da lugar a qué nervios? A los prescraniales. Claro, da lugar a los nervios craneales, que son los que controlan todo en la cabeza. Da lugar a los nervios craneales o a los pares craneales. ¿Sí? Una segunda función del tallo cerebral es que se considera el centro cardiovascular, el centro del vómito, del estornudo y la deglución. Entiéndanse todos esos como reflejos integrados en el tallo cerebral. Por ejemplo, si habláramos del vómito, Raza, el vómito. ¿Para qué sirve el reflejo del vómito? Querer expulsar algo que te pueda hacer daño. Ajá, es un reflejo protector para aquello que está, para que aquello más bien que está en el tubo digestivo lo puedas expulsar y no se siga absorbiendo. Un ejemplo puede ser el alcohol. O tú mamas un vergo de alcohol, llega a concentraciones tan altas que incluso llegan al tallo cerebral y ahí hay un centro que activa el vómito, que es el área postrema. ¿Sí? Se activa, se activan a su vez los nervios craneales relacionados con el vómito y guacareas. ¿Para qué? Para que ese alcohol que estaba en tu tubo digestivo ya no se absorba y no te siga haciendo daño. ¿Sí? Lo mismo si hablamos del estornudo, partículas que entran a la nariz, como polvo o algunos alergenos, producen una expulsión enérgica de aire para que no te haga daño sobre la vía aérea.
Si hablamos de la deglución, pues es cuando pasas el alimento en la garganta y luego termina de bajar por el esófago. ¿Sí? Eso es más bien para meter que para sacar, la deglución. ¿Ok? Del centro cardiovascular, pues eso lo explicamos después. Pero se entiende que es un centro donde se procesan varios reflejos importantes, ¿sí o no? Sí. Sí. Otra tarea que tendría el tallo cerebral, y es yo considero la más importante para neuroanatomía, es una vía de paso que conecta la médula espinal con centros superiores. Porque, a ver, ¿qué tenemos abajo del tallo? La médula espinal. La médula. Si llegó una aferencia a la médula y quiere llegar, por ejemplo, al tálamo y luego a la corteza, ¿por dónde tiene que pasar forzosamente esa información? El tallo. Por el tallo, ¿sí? Por el tallo. Ya vieron, por ejemplo, la vía espinotalámico lateral o la vía de Goli-Burdack. Bueno, pues son vías de la médula y tienen que pasar por el tallo. Porque ¿a dónde quieren llegar para hacerse consciente? Dolor, temperatura, vibración, tacto fino. ¿A dónde quieren llegar? A la corteza. La corteza, A la corteza. Y antes que la corteza, ¿al qué? al El tálamo. tálamo, Pero si quieren llegar al tálamo desde la médula, ¿por dónde tienen que pasar? Es la única vía de paso. por el El tallo Por tallo. el tallo. Por el tálamo. Entonces tiene esa función de ser una vía de paso que conecta la médula con centros cerebrales superiores. ¿Sí? Y viceversa. Si yo me quiero mover, esa información nace en la corteza y tiene que llegar a la médula. ¿Por dónde pasa para llegar a la médula? por el tallo cerebral. Por el tallo cerebral. Así es. Entonces esa tercera función, nada despreciable, la vamos a estar mencionando en un chingo de clases de las vías. Es una vía de paso que conecta la médula con centros superiores. Bueno, si hablamos ahora de la mochilita, lo que está por detrás, que corresponde al cerebelo, prácticamente podríamos decir que se encarga de la coordinación del movimiento, sobre todo del movimiento fino. Pónganle ahí una rayita, se encarga también del equilibrio y del aprendizaje motor. ¿De quién era el cerebelo? ¿Mete, miele o mesencéfalo? ¿Mete? Es del metencéfalo, igual que el puente. ¿Sí? De hecho, se podría decir que el cerebelo es una continuación hacia atrás del puente. Casi todas las fibras que están en el puente van hacia el cerebelo. ¿Sí? Entonces, puente y cerebelo son el metencéfalo. Ahora, fíjate bien, la palabra cerebelo quiere decir pequeño cerebro. O se en alusión a que, volteen, es un cerebrito abajo de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y podríamos describir primero su función como un procesador del movimiento. ¿Sí? Imagínate que yo quiero hacer una pirueta mortal hacia atrás. Eso es un movimiento voluntario, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Una pirueta mortal hacia atrás. Sí. Como es un acto motor voluntario, nace en mi corteza de los hemisferios cerebrales y baja hacia la médula. ¿Ok? Pero cuando yo estoy ejecutando el movimiento, mi médula espinal le chismea al cerebelo. ¿Sí? Y el cerebelo compara el movimiento que yo pretendo hacer contra el que estoy ejecutando. Y si hay errores, va actualizando el plan motor, va corrigiendo. Entonces, pienso en hacer una pirueta hacia atrás. Eso va desde mi corteza a mi médula y empiezo a hacer el movimiento. En ese momento mi médula le avisa al cerebelo, el cerebelo compara la pirueta que yo quiero hacer contra la pirueta que me está saliendo y si hay errores, corrige y actualiza el plan motor. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que hace o no? Sí. Sí. Entonces, el cerebelo está ampliamente conectado con la corteza cerebral, pero también con la médula espinal.
¿Sí? ¿Qué tipo de sensibilidad tendrá que llegar desde la médula al cerebelo para chismearle el movimiento que estoy ejecutando? Tacto, dolor, temperatura, propiocepción, frío, calor, minisplit, 2 toneladas. ¿Qué información? Propiocepción. General, Propiocepción, ¿sí? Y la propiocepción yo les expliqué que viene sobre todo de 3 cosas. Imagínense que eso es un pinche codo, ¿sí? Y aquí está la articulación número 1. 3 cosas permiten propiocepción: las articulaciones, los tendones y en sí las fibras musculares. Toda esa información de qué tan contraído está un músculo, qué tan tenso está un tendón o qué tan abierta está una articulación es propiocepción inconsciente. ¿Sí? Todo eso va a viajar al cerebelo. Y el cerebelo va a decir, ah, pues este güey quiere hacer una pirueta, pero está doblando de más el codo y eso lo desequilibra. Y el cerebelo también está conectado con la corteza porque la corteza le está chismeando, este güey quiere hacer una pirueta. Entonces, compara lo que quiero hacer contra lo que estoy haciendo y actualiza el plan motor. ¿Sí? En caso de que la esté cagando. ¿Quién le chismea al cerebelo el plan motor que quiero ejecutar? La corteza cerebral. ¿Quién le chismea al cerebelo el plan motor que estoy ejecutando? La propiocepción inconsciente de las articulaciones, los músculos y los tendones. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Sí. Sí. Bueno. Podríamos decir también que el cerebelo tiene una función inhibitoria sobre los planes motores, porque el cerebro, la corteza, siempre busca la forma más fácil de realizar los movimientos. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo quiero agarrar una hoja de papel delgado o poniendo el pulgar, así, o poniendo el pulgar. Para mi corteza cerebral sería más fácil simplemente activar el nervio mediano, pero eso empuñaría la mano completa. ¿Sí? Pero es más fácil, nomás activas el mediano, empuñas toda la mano. ¿Qué hace mi cerebelo? Mi cerebelo inhibe todos los demás dedos que no quiero mover. ¿Sí? Porque les digo, la corteza cerebral siempre pretende hacer lo más sencillo. Quiero agarrar una hoja, ¿cuál es la forma más sencilla? Empuñar la mano. Pero el cerebelo dice, no, él lo quiere hacer oponiendo, entonces inhibe el movimiento del resto de los dedos en ese momento. Tiene sobre todo una función inhibitoria sobre los grandes grupos musculares. ¿Ok? Bueno, igual ya lo mencionaremos en la clase correspondiente. Ojo con esto. Nada más un comentario aquí. Si el cerebelo está por debajo de los hemisferios, y ya dijimos que en los hemisferios todo es consciente, la actividad cerebelosa es consciente o inconsciente. Inconsciente. Consciente. Es inconsciente. ¿Sí? Transcurre en centros cerebrales inferiores, es inconsciente. Todo eso que les digo se ejecuta en tiempo real, pero tú no te das cuenta, solo sucede. Solo sucede. ¿Sí? Toda la información que maneja el cerebelo es inconsciente. Y bueno, por último, la médula espinal. ¿De qué se encarga? 2 cosas y tiene que ver con sus astas. ¿Qué hace la médula espinal? Es una cosa. Manda y recibe señales. ¿Ok? Podríamos decir que la médula espinal manda las eferencias hacia todos los músculos del cuerpo, del cuello para abajo. ¿Sí? Controla todos los músculos del cuello hacia abajo. Y digo, habrá excepciones en el cuello, pero la gran mayoría de los del cuello. ¿Sí? Músculos intercostales, ¿quién los inerva? Los niveles torácicos de la médula. Extremidades superiores, los niveles cervicales y torácicos de la médula. Los músculos infrayoideos, los niveles cervicales de la médula. Extremidades inferiores, los niveles lumbosacros de la médula. ¿Sí? Entonces la médula inerva a todos esos músculos voluntarios del cuello para abajo para moverlos. Y al revés, la médula también recibe las aferencias de todo el cuello para abajo.
recibe todas las aferencias del cuello hacia abajo. Porque en la cabeza, ¿quién recibe las aferencias? ¿La médula o el trigémino? Pues el trigémino. ¿Y el trigémino a dónde las manda? Al tallo cerebral, a sus núcleos mesencefálico, sensitivo principal y el tracto espinal. Entonces la médula recibe todas las aferencias del cuello hacia abajo. Ojo, que las reciba y las envíe no quiere decir que ahí se interpreta. ¿Sí? Por ejemplo, les dije ahorita, si a mí me dan un putazo en el brazo, en el hombro, hace bien raro ese hombro, pero en el hombro, ¿qué nervio recoge ese dolor? El axilar. Y lo lleva a C5 en la médula. ¿Y yo lo siento aquí en el asta posterior o tiene que subir hasta la corteza? Tiene Tiene que que subir subir. hasta la corteza. Recibe las aferencias, pero luego las envía hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral. ¿Dudas hasta aquí de este pedo o no? No. Tutsi, ¿qué pasó? Y por ejemplo, los reflejos también tienen que subir hasta la corteza. No, los reflejos siempre se integran en el mismo nivel que los nervios involucrados en el reflejo. Igualito que vimos en médula espinal. ¿Sí? Cuando a ti te pegan en la rodilla, eso lo recoge el nervio femoral. Y en los niveles del nervio femoral, ahí mismo manda la eferencia para contraer el cuádriceps. Los reflejos no tienen que subir a la corteza porque no son conscientes. Tú no los puedes controlar. Tú no puedes decir, no, no quiero patear. Solito te pegan y pateas porque no transcurren en el plano de lo consciente. ¿Sí? Sí, entonces, Lo mismo sucede si hablamos de reflejos del tallo. Por ejemplo, el reflejo corneal, que me pican el ojo y lo cierro. ¿Quién recoge la aferencia? Los nervios ciliares largos, nasociliar oftálmico. Llega al tallo, al núcleo motor del facial, y el facial ahí mismo manda su eferencia hacia el músculo orbicular del ojo. Entonces, ¿dónde se integró ese reflejo? En los niveles del nervio correspondiente, en el tallo, en el puente. ¿Sí? Entonces, los reflejos no suben ni bajan. Bueno, esto es muy simplista, pero a grosso modo no suben ni bajan, sino que se integran en el nivel donde se están ejecutando a través de los nervios involucrados. ¿Ok? ok, Bueno, ¿dudas de aquí este pedo o no, Rosa? no. Bueno, a pesar de que esto, a ver, sea muy simplista y es una generalidad, sí preguntan a veces la función de estas estructuras. Por ejemplo, una pregunta del semestre antepasado. Te decían que un paciente tenía problemas para la coordinación del movimiento. ¿Sí? Quería atrapar una bola y no podía porque no podía manejar bien sus manos, tenía problemas en la coordinación. La pregunta era, ¿qué estructura está afectada? ¿El hipotálamo, el cerebelo, la médula espinal o los hemisferios cerebrales? ¿Quién se encarga de la coordinación? El cerebelo. ¿No? Cerebelo. ¿No? Cerebelo. Te decían que una persona tiene disautonomías, fallas en la regulación endocrina, alteraciones, no sé, de sus hormonas. ¿Qué estructura del cerebro está afectada ahí? El hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo, así es. Si te preguntan quién es un filtro intermedio entre todas las aferencias y la corteza, El tálamo. el Tálamo. tálamo. Y si te preguntan a dónde tienen que llegar las aferencias para volverse conscientes finalmente, A la Corteza. hemisferio. a la corteza de los hemisferios cerebrales, así es. ¿Dudas de este pedo, Racilla, o no? No. Vámonos. Porque andan así, andan muy culeados por todo lo que está pasando, güey. ¿No? No, Que los veo muy serios, como si los hubieran regañado.